Efesios capítulo 6, vamos a leer del verso 1 al 4. Amén. Efesios capítulo 6, del verso 1 al 4, y le damos lectura con la bendición de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted dice, amén. Dice así la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, Señor y Dios de nuestra vida, a través de su Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, le damos gracias por darnos esta oportunidad en la que hemos podido cantar, en la que hemos podido orar, en la que hemos podido, Señor, presentar nuestra alabanza, nuestra adoración, honrando y glorificando, Señor, tu nombre. Pero también agradecemos esta oportunidad donde nos podemos reunir para poder oír la palabra. El mensaje de esta tarde ha sido leído. Yo le pido que a través de esa unción maravillosa de su Espíritu Santo pueda darnos la exhortación y que podamos predicar la palabra con autoridad. Acompáñenos, Señor, con esa frescura, con esa unción y esa gracia que solamente otorga su Santo Espíritu, Señor. En su nombre predicaremos la palabra, Señor, y le daremos toda la gloria a nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cristo vive. Tome su asiento, mis amados hermanos. Y en esta hora de la tarde, y aprovechando también, hermano, esta ocasión que tenemos en este día que se está celebrando, amén, el Día del Padre, quiero hablar, hermano, acerca de esta relación de padres e hijos. Amén, eso es lo que vamos a hablar. Sabemos que no resulta nada fácil la labor de ser padres. Amén. A través de este verso, de estos versos que hemos nosotros leído, donde dice la palabra de Dios, hijos, ¿cierto? Nos está hablando a todos nosotros. Amén. A lo mejor no todos van a tener esa bendición y esa responsabilidad de ser padres, pero sí todos los que estamos acá reunidos somos hijos. Amén. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y da, cierto, ahí la respuesta, diciendo, porque esto es justo. Pablo recuerda a los efesios que la ley del decálogo de alguna manera sigue en pie, y que el cuarto mandamiento ocupa el primer lugar en referencia al prójimo. Usted sabe, hermano, que los primeros tres mandamientos tienen que ver en esta relación de los hombres hacia Dios y de Dios hacia los hombres. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y los demás restantes mandamientos, amén, los próximos 7, tienen que ver con esta relación hacia el prójimo. Amén. Tiene que ver con esta relación hacia, aleluya, nuestros pares. Amén. No solamente con nuestros vecinos, no solamente con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, sino que cuando hablamos de prójimo, también estamos hablando de nuestra madre, también estamos hablando de nuestro padre, también estamos hablando de nuestros hijos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Usted logra entender que el Señor, dentro de estos 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, no es que los resuma, sino que Él los amplía y los profundiza solamente en 2. ¿Cierto? Debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y el segundo tiene que ver en esa misma línea, pero amar al prójimo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y por lo tanto, Pablo hace mención al decálogo, hablando con este mandamiento, amén, de obedecer, ¿cierto?, a nuestros padres en el temor del Señor. Y dice, ¿por qué? Porque este es el primer mandamiento que viene con promesa. A lo mejor usted no lo había meditado de esta manera, pero dentro de esta relación y armonía que debe haber con nuestros prójimos, lo primero que nos dice el Señor, ¿cierto?, es que debemos amar a nuestros padres. Debemos honrarlo, amén.
Entre todas las personas que hay que amar, porque hay que amar a muchas personas, amén. Dentro de los primeros que nosotros tenemos que amar son nuestros padres. Amén, tenemos, y ese fue también el gran pecado de Israel. No amar a Dios nuestro Padre, amén. No logró entender que era Dios, como decía nuestro hermano Héctor, que es el que da la provisión, Dios es el que nos da la fuerza, Dios es el que nos da la salud, Dios es el que nos da el trabajo. Y lamentablemente el pueblo de Israel pecó, ¿cierto? Primeramente no honrando a Dios en su categoría de Padre, pero también no honrando, amén, a sus propios padres, amén. Que el Señor nos bendiga. Dice la Biblia en el libro de Lamentaciones, no tengo el verso precisamente aquí en la mente, pero sé que está en Lamentaciones, y dice que los padres de Israel fueron tan malos con sus hijos, amén, que Jeremías hace la comparación de que el pueblo de Israel era como la avestruz. Entonces, ¿qué es lo que hacía la avestruz? La avestruz, cuando empollaba sus huevos, iba, hacía una abertura en la tierra, amén, colocaba el huevo de ahí y nunca más volvía a ese lugar. Se iba. De alguna manera, esos polluelos, amén, tenían que arreglárselas, aleluya, hermano, por sí solos. Y así era el pueblo de Dios. Amén, tenía hijos, pero lamentablemente, hermano, no lo educaba, no los criaba, no le enseñaba la palabra, no le enseñaba la ley. Hermano, esto estaba establecido en el momento de la Pascua. Amén, cierto que el pueblo constantemente en la celebración de la Pascua debía enseñarle a sus hijos por qué hacían esta celebración, y mientras le contaban, amén, aleluya, todo lo que tuvo que ocurrir para que el pueblo de Dios saliera de Egipto, hermano, se traspasaba esa ayuda, amén, que Dios le había dado. Que el Señor nos bendiga. Entonces hoy día, hermano, la educación de los hijos, aleluya, era un tema muy frecuente dentro del mundo sapiensal del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de cómo criar a los hijos, aleluya. Y también dentro de la cultura griega estaba muy de la mano, aleluya, esta enseñanza. Hoy día, hermano, lamentablemente poco nos esforzamos por poder aprender cómo educar a nuestros hijos. A veces estamos más interesados en comprar ciertos cuadernos de recetas de comida o no sé, de otra cosa que a usted a lo mejor le gusta, pero no nos estamos educando en esa relación de cómo ser padre. Amén, y de verdad que es difícil. Amén, sobre todo en la generación que está surgiendo ahora. Amén, que esta generación, hermano, es de cristal, donde no se les puede decir nada, donde si usted los corrige, usted es el papá malo. Amén, que el Señor nos bendiga. Y uno como padre nunca quiere dañar a sus hijos, sino que siempre quiere darle lo mejor, no solamente la comida, el alimento. Yo sé que hay muchos padres que a veces no están los recursos económicos para suplir los caprichos a los hijos, pero hacen esfuerzos grandes, hermano, por aún también esos caprichos, ¿cierto?, poder dárselo. Y aún así, hermano, los hijos a veces no valoran nada. Lo decíamos día atrás, ellos logran entender el gran amor de un padre y de una madre cuando tienen, cierto, esa bendición de también serlos. ¿Bien? Que el Señor nos bendiga. Entonces, la educación de los hijos es un tema frecuente en el mundo superficial, y, aleluya, en el mundo sapiensal, perdón, y también en la cultura griega. Es también cierto que la educación, hermano, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y a muchos hermanos que están acá también, estaba marcada por el rigor, escúcheme bien, y la dureza. Amén. O sea, si usted no hacía caso, los padres de antes, ocupan la palabra, le daban con la huasca. Amén. Todo era golpe, todo era grito. Y eso nosotros también tenemos que entenderlo, ¿cierto? O sea, nadie, hermano, entienda los gritos. ¿Quién entiende los gritos? Nadie. Nadie. Amén. Menos los golpes. Amén. Entonces, eso es lo que está tratando de apuntar aquí el apóstol también. Porque en el verso 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos, ¿cómo? ¿Cierto? En disciplina y en amonestación del Señor. Pero sabemos, hermano, que a veces la disciplina o el castigo es excesivo. Hay personas que han sido marcadas, amén, por sus padres, por los golpes, porque fueron violentos. Entonces, de verdad, hermano, hoy día estamos en una generación donde quizás no podemos golpearle a nuestros hijos, amén, o así a la antigua como se hacía, porque hoy día también, cierto, los niños tienen sus derechos. Amén, que el Señor nos bendiga.
pero sí nosotros debemos disciplinarlo. Hoy día nosotros también debemos, hermano, aplicar el castigo a nuestros hijos, así como cuando ellos alcanzan logro y alcanzan metas y nosotros, ¿cierto?, le damos un premio, lo recompensamos, les felicitamos. Así también cuando hacen las cosas mal, también nosotros debemos aplicar el castigo, también debemos nosotros enseñarles, porque si usted y yo no corregimos a nuestros niños desde pequeños, aleluya, ¿cierto?, van a pasar los años y van a ser una vergüenza, vergüenza para ese padre, vergüenza para esa madre. Y eso es lo que nosotros no queremos, ni mucho menos lo que quiere el Señor. Pero si usted lo va a castigar, tiene que también tener el cuidado de que no se le pase la mano. Amén. Que el Señor nos bendiga. No se le pase la mano. Amén. ¿Cómo va a estar golpeando a su hijo, hermano, de manera excesiva? Vamos a estar aplicando, hermano, como se hacía antes, ¿cierto? Pegaban con el cordón de la plancha, con la manguera. Amén. Usted no va a estar haciendo lo mismo el día de hoy. Amén. Eso no quita tampoco, hermano, que usted de vez en cuando debe darle un coscorrón y a veces, hermano, se lo están buscando, se lo están ganando. Amén. Pero también nosotros debemos, hermano, buscar la disciplina. Uno de los grandes problemas que tenemos es que a veces nuestros hijos se portan mal y uno, por lo menos yo, uno es paciente. Amén. No quiere ir a los golpes. Amén. Pero vaya, hermano, que el Señor nos bendiga. Entonces, por eso, hermano, que la crianza dentro del hogar estaba siempre en el ámbito de la sabiduría, ya sea, hermano, en el pueblo de Israel, en el consejo de los sabios, como en la cultura griega. Porque educar a hijos, hermano, le vuelvo a repetir, no es nada de sencillo y no es nada de fácil. Amén. Sobre todo en este día, hermano, que se celebra, hay muchas mujeres que han tenido que ser padre y madre, ¿cierto? Y eso también de alguna manera va marcando una pauta en los hijos. Entonces nosotros tenemos que valorizar el trabajo de nuestros padres, amén, pero también nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, amén, que el Señor nos bendiga. Por eso que el apóstol Pablo está diciendo, amén, deben, ¿cierto?, castigarlo, deben disciplinarlo, pero que no se les pase la mano, amén, que el Señor nos bendiga. Amén, no irritéis a vuestros hijos, es la palabra del Señor. Hay que darles la corrección, pero la corrección que Dios le daría. ¿Qué es lo que haría el Señor con Javiera? ¿Qué es lo que haría el Señor con Felipe? ¿Qué es lo que haría el Señor con nuestros hijos? Y poder, ¿cierto, hermano?, ir educándolos. Amén. Ahora, este era el primer mandamiento, ¿cierto? Honra a tu padre y honra a tu madre. ¿Estamos nosotros honrando a nuestros padres? ¿Estamos honrando a nuestra madre? De hecho, la palabra está unida, padres, hablando, ¿cierto?, de los dos, no solamente específicamente de uno. Y la promesa es la promesa que todos de alguna manera perseguimos para que te vaya bien y seas, ¿cierto?, de larga vida, de larga vida. Mire, si nosotros honramos a nuestros padres, amén, que el Señor nos bendiga, nos va a ir bien y tendremos una larga vida. En otras palabras, lo que está tratando de decir es que seas prosperado, amén, y tengas vida por muchos años. Pero hoy día, hermano, lo decíamos día atrás, cuando predicamos en el evangelismo, la situación se ha invertido, son los hijos que deben enterrar a sus padres, pero hoy día, lamentablemente, muchos padres están en esa labor triste, dificultosa, de poder enterrar a sus hijos, porque esta generación en la que estamos y también la que está dentro de la iglesia es una generación que no respeta, es una generación que no valora, es una generación que no escucha, es una generación que se siente muy capaz, que son muy autosuficientes y el problema, hermano, es que a veces no se sabe ni hacer ni un huevo revuelto. Alábalo si puede, que el Señor nos bendiga. Amén. Y esta generación es así. Ellos saben más que nosotros. Ellos captan todo. Ellos tienen una claridad. Ellos saben. Y de cierta manera, hermano, también ellos vienen más despiertos porque vienen pensando en qué van a estudiar, en qué van a hacer, en qué manera a lo mejor, cierto, van a estar trabajando. Pero eso no resta, hermano, que ellos deben respetar a los padres. Y hoy día, amén, que el Señor nos bendiga. El día atrás veía las noticias de un hijo, amén, que atropelló a alguien y se dio a la fuga, amén, y la persona estaba muy compleja. Cuando le contó al padre, el mismo padre, lo tomó y lo fue a entregar a carabineros.
Amén, que el Señor nos bendiga. ¿Por qué están todos los hijos rebeldes? ¿Por qué están protestando? ¿Por qué están rompiendo las cosas? ¿Por qué avalan, hermanos, cierto, todas las protestas donde no solamente, cierto, intervienen las calles, sino que queman cosas, saquean locales, golpean a la gente? No hay respeto con la autoridad, no hay respeto con los profesores. Esta semana salía, cierto, que alumnos golpearon a un profesor. Eso en mi año no se podía hacer. ¿Dónde está, hermano, la educación? ¿Dónde está la ausencia de esa educación? Amén, en los padres. Amén, que el Señor nos bendiga. Esos padres que le han dado a lo mejor de todo, pero no lo están disciplinando, no le están enseñando, cierto, a respetar a la gente, a respetar a las personas. Hay momentos en que nuestros hijos hacen gracia y se las celebramos, pero hay momentos que también nosotros tenemos que corregir las malas actitudes que tienen ellos. Amén, porque le vuelvo a repetir, lo que no se corrige ahora, hermano, va a pasar el tiempo y no lo van a poder corregir. Nuestros niños, nuestros pequeños, hermanos, son como el cemento fresco. Amén, lo que usted le enseñe, hermano, eso va a quedar marcado en su corazón. Amén. Por eso que para nosotros, hermano, para mí era de mucho aprendizaje en muchas ocasiones. Mi papá me sacaba a mí a pasear, a comprarme algo, a comer algo, pero antes lo hacía también con Daniel, aunque yo era el regalón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué hacía Daniel? Nos llevaba primero al trabajo, acompañarlo al trabajo. Amén. A ver cómo partía su jornada, que era tomar la micro, hacer el intercambio ya en Mapocho, caminar hasta el trabajo, acompañarlo en todas las labores. Amén. Y de alguna manera uno rápidamente se mentalizaba, amén, que todo lo que después comíamos o él nos regalaba, amén, tenía un costo. Entonces nuestros hijos piensan que no, que uno tiene plata, siempre tiene plata. Mi papá siempre tiene. Está bendecido mi papá. Y no saben, hermanos, lo que es salir temprano. Yo le estoy hablando de esos años, hermano, que cuando por lo menos desde el Padre Hurtado hasta la Alameda no estaban las calles como están ahora. En la micro, hermano, más de una hora 20, una hora y cuarto. Y sobre todo si usted tiene que bajarse al otro lado del centro. Hoy día de verdad que hasta tiene wifi la micro. Aire acondicionado. Pero le estamos hablando, hermano, de años atrás. Entonces, todo eso, hermano, nuestros hijos no lo ven, no lo valoran. Y nosotros debemos hacer ese ejercicio también de a veces mostrarles, ¿cierto?, todo lo que uno tiene que hacer en el tema de la preparación para que ellos vayan valorando. Por eso que después ellos se van. Y lo que le pasaba a casi todos los futbolistas acá de Chile, hermano. A ver, nosotros tenemos eso como Chile, hermano, que no somos tan patiperros comparados con otras naciones. Otras naciones, hermanos, son de irse a otro país, son de abandonar su casa, son de distanciarse de la familia, buscando nuevo rumbo. ¿Pero qué le pasaba? Usted les pregunta, cuando yo veía la entrevista del Zamorano, del Sala, ¿y qué le pasaba? Echaba de menos la comida de la mamá, la cazuela de la mamá, todo, y se devolvía. Que el Señor nos bendiga. Entonces usted tiene que valorarlo ahora. Ahora nosotros tenemos que valorar, hermano, lo que está haciendo. Por eso que este tema, hermano, en este día del Padre es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque aquí en la casa del Señor se nos va a estar enseñando constantemente acerca de la educación que recibimos nosotros como hijos de Dios y toda la educación que tenemos que también transmitirle a nuestros hijos. Amén. ¿Por qué estos jóvenes están rebeldes? ¿Por qué estos jóvenes están así violentos? ¿Por qué, hermano, pero tan pequeñito, hermano, de tan niños se inician, hermano, en los garabatos, amén, en los shows que hacen ellos? Porque lamentablemente no se les está corrigiendo en la casa. Y si hay alguien que tiene que enseñar a los hijos la educación, somos nosotros como padres. No es el colegio, no es, hermano, cierto, la educación que se le da en el colegio, ni siquiera en la iglesia, sino que somos nosotros como padres, amén, como familia, que le transmitimos la verdad a nuestros hijos. Amén. Por eso que es una obligación, la obligación de los padres, amén, que el Señor nos bendiga, darle a nuestros hijos la instrucción y la corrección, porque eso es importante. Mire, antes que corregir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Instruir. Amén. Entonces usted puede decirle, a ver, esto usted no debe robar. Usted no debe robar. Lo está instruyendo, ¿cierto? Le está enseñando. Amén. Y si él no aprende, después hay que corregir. Corregir no precisamente quiere decir pegar. Amén. Pero ¿cuántas veces nosotros también, hermano, hemos corregido, hemos golpeado, hemos castigado sin haberle antes instruido, sin haberle antes enseñado? Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros como padres es, aleluya, hermano, instruir. Lo que hacía Dios con el pueblo de Israel, primeramente lo instruyó en la ley.
lo instruyó en la palabra. Y después que ellos no entendieron, no siguieron las instrucciones, ¿cierto? Había entonces que corregir. Como padre, esa es nuestra labor, de poder instruir y corregir. Amén, que el Señor nos bendiga. Amén, como lo dice la palabra del Señor. Los padres deben dar ejemplo de vida y conducta cristiana e interesarse más en la salvación de los hijos que en nuestro empleo, en nuestras profesiones, en nuestro ministerio en la iglesia o la posición social que nosotros podamos tener. Yo conozco muchos pastores y también hermanos que se enfocaron y dedicaron tanto tiempo a las labores, a la iglesia, al trabajo, a la predicación, que lamentablemente, hermanos, descuidaron, ¿cierto?, sus hogares. Nunca disfrutaron con sus hijos. Y si hay algo en lo que nosotros debemos preocuparnos, es en nuestros hijos, ¿cierto? Si bien es cierto, debemos preocuparnos en la educación, en la profesión, en lo que él quiere ser, en lo que quiere estudiar, pero sobre todas las cosas, hermano, aleluya, hermano, enfocarnos en su salvación. Amén, porque hubo una generación que alcanzó estudios, porque eso era una realidad, hermano. Hoy día muchas personas están en la universidad, pero hoy día, por ejemplo, aquí mismo nosotros tenemos personas que están en la universidad, personas que ya, cierto, se titularon, que son personas con profesiones, y esa no era una realidad de hace años atrás, pero muchos también de los que estudiaron, hermano, se olvidaron de Dios, se enfocaron en sus labores, se enfocaron en sus profesiones, se enfocaron en su trabajo y nunca más volvieron a la iglesia. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que enseñarle a nosotros. Tú puedes tener profesión, puedes ser una persona de bien, puedes tener, cierto, todos los títulos académicos, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, lamentablemente tú no tienes nada, nada. Debemos transmitirle. Por eso es que a lo mejor usted y yo no somos profesionales, amén, no alcanzamos grandes títulos, no estuvimos en los mejores colegios, amén, pero no nos ha faltado nada. ¿Sabe por qué? Amén, porque Dios ha estado con nosotros. Cristo vive. Pero para eso nosotros tenemos que dar el ejemplo primero. Sí, la gente y todas las personas, hermanos, siempre dicen que aprenden más en la práctica que en la teoría. ¿Cierto? Usted, sobre todo cuando usted va a las clases de manejo, cuando yo estaba aprendiendo a manejar, yo leía porque para poder sacar la licencia usted también tenía que dar el examen. Y entonces leía, pero todo me quedaba claro cuando yo me subía al vehículo, cuando tomaba el manubrio, cuando ubicaba el freno de mano, el freno en el pedal, ¿cierto? Uno iba ahí. Entonces también, para que nosotros podamos ver, ¿cierto?, a nuestros hijos desarrollándose en el ámbito cristiano, no solamente debemos transmitirle la teoría, sino que también nosotros debemos darle el ejemplo. Amén. Debemos darle nosotros el ejemplo. Gracias por ese amén. Entonces los padres deben dar el ejemplo de vida, de conducta cristiana e interesarnos en el bienestar de tener esos momentos de conversación con nuestros hijos. A lo mejor nuestros padres no lo podían hacer porque de verdad que la vida era más dura, era más difícil, las jornadas laborales, hermano, eran muy extensas, el cansancio que llegaban, amén, al hogar, comían y ya prontamente iban a descansar, a dormir, porque al otro día la jornada laboral era la misma, más pesada, más intensa. Pero nosotros hoy día debemos apartar ese tiempo. Le vuelvo a repetir, está bien a lo mejor en el mundo porque no tienen el conocimiento de la palabra, pero no es bueno que nosotros abandonemos la educación de nuestros hijos, que nosotros podamos enseñarle, que apartemos el tiempo. Por eso dice la palabra en lo que era el Shema, amén, cuando estuvieras de viaje, al levantarse, al acostarse, ¿qué tenía que hacer el padre? Hablarle, tenía que estar esa relación. Para que a nosotros nos vaya bien en nuestra vida cristiana, tenemos que tener una buena relación con el Señor. Por eso está la necesidad imperiosa de estar leyendo la palabra y de estar orando todos los días. Así también esa relación debemos cuidarla con nuestros hijos, de enseñarle de cómo está, amén, cómo te fue hoy día. Resulta que a veces tenían pruebas, nosotros ni siquiera sabíamos, amén. O de repente siempre, si va a buscar, no sé, la mamá todos los días al hijo al colegio, está bien porque se aprende la rutina, pero va el papá, no sabe a qué hora sale, no sabe quién es la profesora y en qué curso está. Pero usted tiene que estar ahí, ¿cierto?, preocupándose. También cuando sucede cualquier percance, usted tiene que estar presente, porque esa es la verdad, hermano. Cuando los profesores ven solo a sus niños, los van a pasar a llevar. Pero cuando usted se hace presente, yo en muchas ocasiones que he tenido algunas complicaciones en el colegio con mis hijas, hermano, la gran mayoría hemos ido los dos con la Belén. ¿Qué se creen esto? Le digo yo, espérese que no le conté a mi suegra, porque si es verdad, tienen que vernos, hermano.
Sí, usted tiene que ser no solamente el papá presente en el aspecto económico, sino en todas las cosas. Usted tiene su papá, tiene su mamá. No somos los mejores, pero peor es no tener. Pero tienen. Porque si no, realmente, hermano, los pasan a llevar. Los pasan a llevar. Y así como yo no quiero que pasen a llevar a mis hijos, yo tampoco, hermano, trato de no pasar a llevar a otras personas. Que el Señor nos bendiga. Entonces, tenemos que dar nosotros ese ejemplo de vida y de conducta. Amén. No, pero yo mismo, hermano, amén, trato de ser equilibrado. Amén, porque lo hemos explicado en muchas ocasiones. Yo tengo a veces días libres, pero surgen imprevistos y uno tiene que salir, porque aparte de ser la labor, es la vocación. Amén. A mí día atrás me preguntaban, ¿y usted está cansado? Que lo vemos que anda para allá y para acá. Le digo, a pesar de que uno ande cansado, es la vocación. A esto Dios nos llamó. Mire, llevamos 1 año y medio en la radio. Y de verdad que en la vigilia de oración estuvimos de lo más bien. A mí no me dio sueño. A mí me vino a dar sueño ya cuando eran como 6:45 de la mañana. Ahí estaba orando, Señor, que lleguen antes los que vienen a las 7. Y me fui a dormir y yo iba a ir a la radio. Y primera vez que me quedé dormido, pero por minutos. Despertar a las 8:15 y a esa hora ya no alcanzaba a llegar. Amén. Y llamé para la radio, qué es lo que tenían que hacer, pero a mí me gusta ir. Hay otras personas que pagan y no van nunca, pero yo digo, no, yo estoy pagando, tengo que ir. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces eso uno lo va haciendo responsable. Mire, si usted es bueno para tirar licencias médicas, ¿cómo van a ser su hijo? Si usted es bueno, ¿cierto? O no sé, por cualquier error, nuestros hijos van a ser igual a nosotros. Amén. Yo veo a mi hermano, a Daniel, Magali, a Elisa, cuando trabajaban, hermano, ellos no son de licencia médica. ¿Por qué? Porque mi papá era así. Mi papá nunca tiraba licencia médica, nunca faltaba al trabajo. Entonces uno lo va viendo. Amén. Uno sabe que eso es lo que nos va a dar el sustento a nuestra casa. También en la iglesia, si usted le dice, sabe Juanito, para nosotros el Señor es importante, pero usted viene tarde mal y nunca a la iglesia, nunca está ahí alabando a Dios, nunca se centra para estar ahí. Le vamos a transmitirle eso, pero que nos vean a usted. Amén. No solamente desde la teoría, sino también de la práctica, que la vean orando. Amén. Vamos a almorzar. Hoy que está rica la comida, ¿qué es lo que hacemos primero? La bendición. Pide la bendición. De alguna manera le estamos transmitiendo que todo lo que comemos, todo lo que vestimos, todo lo que tenemos, ¿quién lo da? Lo da el Señor. No solamente le hablamos teoría, sino que también hablamos, hermano, de la práctica. Por eso Lucas escribe en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús no solamente predicaba, Él hacía y Él enseñaba. Amén. Aleluya. Entonces, esta propia palabra que hemos leído en Efesios, versos 6 y 4, también está correlacionada con Colosenses capítulo 3, verso 21. Y son las instrucciones que aparecen en el Nuevo Testamento, pero también así hay muchas instrucciones de Dios en muchos pasajes del Antiguo Testamento donde nos hablan de la responsabilidad de los padres. Amén, que el Señor nos bendiga. De cómo deben darle la crianza a sus hijos y prepararlos no solamente para la vida, sino que debemos prepararlos para la vida que agrada a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Es la familia y no la iglesia, ni la escuela, ni la enseñanza que transmiten, aleluya, es la escuela cristiana la que tiene la responsabilidad primordial de dar la instrucción bíblica y espiritual. Amén. La iglesia y la escuela cristiana solo ayudan en el adiestramiento. Amén. Pero somos nosotros los padres que debemos transmitirle esa enseñanza. El Señor nos bendiga. La esencia de la educación cristiana es lo que dice Lucas capítulo 1, verso 17. El corazón del padre debe volverse al corazón del hijo a fin de llevar el corazón del hijo al corazón del Salvador. Que el Señor nos bendiga. Al criar a sus hijos, los padres no deben mostrar favoritismo. ¿Qué nos cuesta a nosotros eso? Es que el más pequeño, es el más pollo. Pero no, hermano, no pueden haber favoritismo.
Eso fue lo que pasó con José. Amén. ¿Por qué los hermanos odiaban tanto a José? Porque, aleluya, su padre Jacob le daba túnica a José, a todos los demás los mandaba a trabajar y a José lo mandaba a espiar. Entonces, ¿cómo? Si tenemos hijos favoritos, lamentablemente eso va a ser muy perjudicial para nosotros, hermanos. Entonces no podemos tener nosotros, al criar a nuestros hijos, no debemos mostrar favoritismo. En un buen chileno, como lo dicen nuestra mamá cuando están enojadas, amén, o usted lo ha dicho, aquí todos los monos bailan. ¿Usted entiende eso, amén? Todos tienen que hacer cosas, todos tienen que hacer cosas. El más pequeño igual, tiene que, si usted le va dando responsabilidades, ellos van entendiendo de lo más bien. Entonces nosotros tenemos que alentar, pero también corregir y a veces castigar a nuestros hijos y dedicar su vida en amor, ¿cierto? Nuestra vida en amor a nuestros hijos y enseñarle a través de la compasión, a través de la bondad, a través de la humildad, a través de la ternura y a través de la paciencia. Amén. Si es verdad, hermano, hay una generación que tuvo padres toscos, que no, como le ocurría a muchas personas, le golpeaban y después le decían por qué le habían pegado. Amén. Ahora dígale, te portaste mal y por esto te va a pegar y ahí le pega. Ya por lo menos el niño sabe que por qué le pegaron. Sí, pero a veces nosotros somos muy toscos. Usted tiene que ser, hermano, tiene que ser de piel. Si usted tiene a Cristo en el corazón, ¿cómo va a estar tan milico con su hijo? Ajá. Un cariño, un abrazo, un te quiero. Y es la realidad, hermano. Día atrás predicaba el pastor Claudio, bueno, predicaba en otro lugar, lo escuchaba predicar, y él decía, hermano, que una de las maneras en que a veces choca con su esposa es que cuando él juega con su hijo es uno más. Y a mí la Belén igual me dice lo mismo, oye, tú pareces niño jugando, molestando. Entonces tiene que estar esa ternura, no va a estar jugando con su hijo al lapa cuando tenga 20 años. Ahora tiene que aprovecharlo, ahora tiene que salir, tiene que apartar un tiempo con ellos, hermano. Amén. Todo lo que viene de atrás, todo lo que nos enseñaron nuestros padres era muy bueno, pero habían cosas, hermanos, que no estaban bien. Y eso fueron presentando dificultades en el ámbito familiar. Entonces nosotros tenemos que rescatar lo bueno. Amén. Pero la generación de antes todo era para el Señor y no había tiempo para la familia, no había tiempo para el hogar. Hay fechas, hermanos, que son importantes para nuestros hijos. Cuando salen de octavo, si es que salen, cuando salen de cuarto medio. Amén. Uno tiene que estar ahí haciendo un esfuerzo. Amén. Haciendo presencia. Que el Señor nos bendiga, estar corrigiendo cuando están enfermos. Amén. Estar cuidándola. Ahí uno tiene que ser cariñoso con nuestros hijos. Amén. Que vean todos los demás que la familia, aleluya, hay cariño, que hay amor, que hay entrega. Que vean una diferencia que nosotros tenemos al Señor. Pero si llega, hermano, un amigo de nuestro hijo y todo es pelea, ya llegó alguien más. ¿Para qué lo invitaste? Entonces tenemos que hacerlo así, alentar a nuestros hijos, corregir. En determinado momento habrá que castigarlo. Y hoy día de verdad que está más sencillo, no hay para qué pegarle. Mire, con este puro dedo, aprieta el wifi. Y quedan todos tristes. Aleluya. Que el Señor nos bendiga. Y aquí, hermano, mire, yo me quiero detener en algunos pasos que nosotros como padres debemos guiar a nuestros hijos a la vida piadosa. A esa vida nosotros tenemos que guiarle. ¿Se da cuenta que a veces si la mamá le está enseñando a la hija a cocinar, lo primero que le dice, después tú te vas a casar, vas a tener familia y todo esto te va a servir? Cuando el padre le está enseñando, está martillando, viendo algo, él dice, todo esto te va a servir más adelante. Pero pocas veces tenemos ese enfoque de poder transmitirle, ¿cierto? Amén, la enseñanza para la vida piadosa. ¿Sabes lo que es la oración, lo que es la lectura de la palabra? Regalarle Biblia a nuestros hijos, hermano, aunque ni la pesca. Es un regalo, lo miran ahí. Pero tenemos que hacerlo, hermano. Entonces, primero, debemos dedicar a nuestros hijos a Dios desde el comienzo de su vida. Si usted no le enseña ahora, va a ser tarde. ¿Cierto? Desde pequeño usted tiene que enseñarle. Amén. Como lo hemos dicho, los niños son inquietos, hermano.
Son unos más que otros. Otros, si a lo mejor están solitos, están tranquilitos, pero que alguien lo impulse y comienza el desorden. Entonces, claro, hermano, aquí yo no lo puedo tener todos los niños, ya siéntense los niños ahí, porque ni los adultos. Amén. Pero tampoco vamos a estar, aquí teníamos un niño, ¿se acuerdan? ¿No? Se llamaba Elías. Oiga, él tenía enfermo a todos los porteros. Hasta acá arriba, para acá, corría para todos los lados, la andaban persiguiendo. ¿Y cómo estaba la mamá en el culto? ¿Verdad que estamos grabando? No, pues usted tiene que, amén, tiene que estar pendiente de su hijo. Amén. Ya, si usted ve que se paró Juanito, se paró Pedro, se paró José, se paró Eduardo, todo era el hijo, y usted sigue ahí, tiene que pararse. Tiene que ir a verlo, detenerlo un poquitito, sacarlo para atrás. Ya si sigue, echarlo. No, tiene que. Que el Señor nos bendiga. Amén. Si todos pasamos por lo mismo, pues, hermano. Imagínense, nosotros vamos seguidos. Yo tengo 36, no voy a decir la demás edad, pero venimos bien seguidos con mi hermano y mi hermana. Y mi mamá, ¿qué hacía? Nos metía para el fondo, para allá, y ponía el coche. El coche era la barrera, no podíamos salir de ahí. Amén. Amén. Entonces debemos dedicar a nuestros hijos a Dios desde el comienzo de su vida. ¿Quién lo hizo así? ¿Qué le decía la oración de Ana? Si tú me dieras un hijo, yo lo dedicaría para ti. Y vemos nosotros, hermano, que Ana cumplió su palabra. Dice que después de hacer el trabajo de destetarlo, de dejar de darle pecho, ella fue y lo entregó, ¿cierto? Amén, al Señor, a su servicio. Y como recompensa el Señor le dio 5 hijos más. La mujer que no podía tener hijos. Amén. Así también lo vemos con el Señor. Desde los 8 años, estando en el templo, desde los 12 años, estando ahí en las celebraciones, estando ahí en las conmemoraciones, estando en los momentos solemnes, en la cultura religiosa del pueblo de Dios, ahí estaba Jesús. Entonces nosotros también, usted tiene que traerlo, aunque sea inquieto, aunque se quede dormido, aunque esté, tráigalo a la casa del Señor. Amén. Dedicar entonces a nuestros hijos desde el comienzo de su vida, enseñarles a temer al Señor. Eso uno tiene que temer al Señor. También enseñarles que deben apartarse de la maldad, que deben amar la justicia y odiar el pecado. Amén. Inculcarles la conciencia de la actitud y del juicio de Dios hacia el pecado. Entonces, cuando viene alguien a cobrarle a usted a la casa, ¿se acuerda que iba al semanero? Y nos faltaba el papá que le decía, no anda a decirle que no estoy. Le está enseñando a mentir. ¿Ya? O en estas cosas tan sencillas, deja la luz encendida para que crean que hay alguien. ¿Y qué le está enseñando al niño ahí? A mentir. Y después el niño le miente a usted. ¿Y de quién lo aprendió? ¿De quién lo aprendió? Entonces uno tiene que enseñarle a temer al Señor. Mentir es malo. Mentir es malo. Amén, que el Señor nos bendiga. Y por eso tienen que apartarse de la maldad y tienen que amar la justicia, estar con la verdad siempre, siempre, aunque duela, aunque sea incómodo. Amén, siempre va a ser mejor decir la verdad. ¿Ve que los papás dicen, ya dime la verdad? Si me dices la verdad no te pego. Pero como uno conoce a los papás, pero siempre va a ser sincero, hermano. Siempre tenemos que ser sinceros. Enseñarles a obedecerlo mediante la disciplina, hermano, bíblica. Porque en otros lados hemos visto, hermano, es las noticias, hermano, que salía un matrimonio que el padre mató a su bebito porque lloraba tanto en la noche. Y, oiga, ayer yo venía con Belén, veníamos de Lisi. Ahí, no sé si se percató usted, yo lo percaté, pero no quise comentar, pero ahora está el espacio. Entonces estaban comprando herramientas, echándola al vehículo y de verdad que estaban los dos colapsados. Y la niña era una guaguita y le gritaba, pero puros garabatos. Quédate tranquila, cállate. No podemos estar así nosotros. Gracias por esa mente. Amén. No tiene que tener paciencia, hermano. Tiene que tener paciencia. Aleluya. Entonces, hermanos, que el Señor nos bendiga mediante la disciplina bíblica, porque cuando no tenemos a nosotros al Señor, se exceden. Amén. Por eso, hermano, la idea es amonestarlo, no matarlo. Enseñarle, corregirle, instruirle.
Amén. Buscar el momento. Sí, porque los niños son astutos, saben también cuando se pueden portar mal y cuando no. Pero si usted los corrige, hermano, una vez, después ellos se van a dar cuenta. Amén. No solamente debemos enseñarles, sino que también debemos protegerlos de la influencia impía. Amén. Estando conscientes de los esfuerzos de Satanás por destruir espiritualmente, por la atracción al mundo y por medio de los compañeros inmorales. Entonces yo si no conozco mucho a los padres de los amigos de mi hija, prefiero no mandarlos. Los hijos con la Belén, vengan para acá, que mejor vengan. Amén. Y cuando van a algún lado, Belén, tú conoces a la mamá o conoces al papá, tienes el número, saben dónde viven, porque son nuestros hijos. Entonces también nosotros tenemos que protegerlo, tenemos que saber con quién se junta. Amén. Aleluya. Yo me pregunto, ¿qué habrá pasado con esos padres cuando aparecieron los profetas del delito? Se llamaban Jesús, Samuel, Jehová, y eran todos malandrines. No, usted tiene que estar pendiente, como decimos nosotros, donde nuestros ojos te vean. Amén. Protegerlo de las malas influencias, saber con quién van, con quién salen. Sobre todo, hermano, en la adolescencia, o sea, ahí es donde se presentan los mayores problemas. Pero si desde pequeño usted les da la herramienta, amén, y le transmite esa confianza, ellos no le van a fallar. Amén. Hacerles saber que siempre Dios estará observando y evaluando lo que hacen, piensan y dicen. Así nos enseñan a nosotros. Amén. Y es una verdad, hermano, enseñarles que Dios está en todo lugar mirando, que está en todo lugar enseñando. Amén, que está en todo lugar observando al Señor. Por eso es que hay que hacérselo saber a nuestros hijos que Dios siempre está observando, y no solamente observando, sino que está evaluando lo que hacen, amén, lo que pensamos y lo que dicen. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Llevarlos en los primeros años de la vida a la fe personal, al arrepentimiento y al bautismo en las aguas. Somos nosotros como padres los que tenemos que enseñarle que el pecado es malo, que el pecado, más allá de todas las consecuencias que son temporales en esta tierra, el objetivo final del pecado es la muerte. Y por eso ellos tienen que conocer al Señor, tienen que buscar a Dios, tienen que criarse, hermanos, en los caminos del Señor. ¿Sabe? Nosotros en nuestros tiempos como niños también nos aburríamos en la iglesia, hermanos. Si venir a la iglesia cuando usted es niño, no es un gran panorama. Menos cuando usted tiene que llevarlo todos los días. Va a estar mi hija y yo otra vez hoy día, pero si recién fui para ayer. Hay que ir hoy día de nuevo. Y claramente uno a veces se aburría, nos aburríamos. Entonces, por ejemplo, en el caso de mis papás, para que a nosotros y los otros hermanos, que los pentecostales de antes, hermanos, usted lo vestían así desde niño, desde cabros chicos que ando vestido así. Ya, entonces usted ya era toda una preparación, por hermano, para ir a la iglesia. Y para no aburrirnos, a nosotros nos comenzaron a comprar instrumentos en la iglesia. Y ahí aprendimos a tocar. Entonces después estábamos aburridos, pero por lo menos estábamos tocando. Y de verdad que mi papá hacía los esfuerzos para comprarnos los instrumentos a nosotros. Entonces usted también tiene que comprarle algo, tiene que invertir a su hijo. Mire, si usted quiere que su hijo le vaya bien en todo, usted se va a preocupar de alimentarlo bien. Si no quiere que pase frío en el colegio, lo va a llevar lo más abrigado. Pero estamos invirtiendo nosotros en nuestro hijo, en el Señor, comprándole cosas. Hoy día, de verdad, hermano, que es mucho el material que se le puede comprar a nuestros hijos para que ellos puedan aprender de la Biblia, de la palabra. Amén. Estamos haciendo también nosotros ese esfuerzo. Entonces, también nosotros tenemos que llevarlos, hermanos, en esa búsqueda de la fe personal, que puedan conocer al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Establecerlos, hermanos, llevarlo, no solamente que llevarlo a la iglesia, sino que lo tenemos que llevarlo a una iglesia donde esté la palabra, donde se ame su presencia, donde esté el temor del Señor, una iglesia sana, una iglesia de personas que amen al Señor,
que les quede marcado. Al paso de los años hemos escuchado muchos testimonios de pastores que a los 8 años, 9 años, Dios los marcó, Dios los tocó. Y a veces nosotros no pensamos eso, Señor, que le vaya bien el colegio, que le vaya bien en la prueba, hermano. Pero Dios tiene el poder para provocar ese bautismo y esa llenura de su Espíritu Santo en nuestros niños. Hermano, pueden estar bebés, pueden estar de 3, 4 años. Dios los puede tocar. Aleluya, Dios puede tocar esos corazones. Orar para que ellos se conviertan. Orar para que el Señor toque sus corazones. Para que reciban el bautismo y la llenura del Espíritu Santo desde pequeño, amado hermano. Y para eso, hermano, hay que llevarlo a la casa del Señor. El salmista decía en el Salmo 119, en el verso 63, compañero soy yo de todos los que le temen. ¿Y dónde conseguimos eso? En la casa del Señor. Todos vienen a adorar a Dios, todos vienen a cantar, todos vienen a glorificar al Señor. Animarlos a que se mantengan separados del mundo y que testifiquen y trabajen para Dios. Enseñarles que son extranjeros y peregrinos en esta tierra, que su verdadero hogar y ciudadanía está en el cielo con Cristo. ¿Sabe que a mí de verdad que me dejó marcado? Yo estuve estudiando hace un tiempo atrás misiones y todos mis compañeros habían recibido ese llamado misionero a la edad de 14 y de 15 años. No como nosotros que ya después de adultos. Y a la edad de, mire, aquí nosotros tenemos varios adolescentes y damos gracias a Dios porque están buscando de Dios. A esa edad, mire, cómo nos hubiese cambiado nosotros si hubiésemos conocido a hermano José a los 14 años. Amén. A los 15. Que el Señor nos bendiga. Entonces todos ellos habían experimentado la conversión a una edad temprana. Se habían entregado al Señor. Todas las profesiones que ellos desarrollaron, los títulos que alcanzaron tenían que ver con el ámbito de educación, de salud, para poder servir de misioneros en otros países. Pero todo comenzó, hermano, a temprana edad. Si nuestros hijos también, hermano, mire, si nosotros somos predicadores, amén, sobre todo los que vienen de un mundo más fuerte, ¿cómo Dios no lo va a hacer con sus hijos? ¿Cómo nuestros hijos no van a hacer? Sí, es dificultoso, hermano, el tema del ministerio, ser pastor es muy sufrido. Aleluya. Gloria a Dios. No por lo que me ha tocado a mí todavía, pero por lo que yo he visto en nuestros amigos que son pastores, en mi padre. Pero aún así, hermano, siempre está la ayuda del Señor, uno nunca está solo. Entonces, que nuestros hijos logren también, hermano, crecer en el Señor. Amén, ya si a lo mejor no están ministrando la palabra, pero que estén aquí en la casa del Señor, acompañando. Amén, que el Señor nos bendiga. A mí me da un poquito yo me río con mi esposa porque con la que más me han llamado al colegio es con... Sí. Ya tengo que ir y como mi mamá fue hartas veces, te digo, ya aquí estoy pagando todo lo que sembré. Todos los días ya voy a volver la profe, ya poniendo la cara que va a decir algo. Y día atrás me llamaba la atención porque tenía que dibujar qué quería hacer cuando grande, porque todos sus demás compañeros dibujaron otras cosas. Y ella dijo que dibujó pastora y predicadora. Dije, ahora aquí partimos más porque te estáis portando muy mal. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Ya los niños ya ni siquiera juegan al culto. Que en esos años se jugaba al culto. Ya tú coordinas, tú predicas, tú juguemos al culto. Ahora no. Amén. Por eso tenemos que animarlo a que se mantengan separados del mundo, contarle también, apartarle. Mire, sabe que yo conocí al Señor, me aparté, o a lo mejor nunca lo conocí, y mi vida era así, era triste, era vacía, cometía errores tras errores, tenía problemas, estaba angustiado, estaba con miedo, tenía temores, no podía salir adelante, no me desarrollaba como persona, no me proyectaba con familia, con nada, porque mi mente no estaba a esa capacidad. Pero todo esto lo alcancé y lo aprendí en el Señor, y eso es lo que tenemos que nosotros traspasarle también a nuestros hijos. Por eso que hay que animarlos a que se mantengan separados del mundo.
muchas personas que no sobrellevaron las dificultades dentro de la casa del Señor y se descarriaron con sus hijos y después volvieron cuando ya estaban en la adolescencia, más adultos, hermano, le cuesta una enormidad que vuelvan a servir al Señor. Por eso que usted no tiene que tener esa falencia. Si estamos pasando pruebas, a venir a la casa del Señor y traer también a nuestros hijos. Instruirles, hermano, en cuanto a la importancia del bautismo y del Espíritu Santo. Si le estamos hablando, hermano, que el pecado es malo, y la única manera práctica para que nosotros no pequemos, hermano, es estar llenos del Señor. Y decirle, tú tienes que pedirle, como se nos decían a nosotros cuando recién nos convertíamos, ahora ore para que Dios lo llene y lo bautice en Espíritu Santo y fuego. También apartar ese momento. Yo no sé si usted está orando así por su niño, pero si no lo está haciendo desde ahora, diga yo voy a orar para que Belén sea bautizada en Espíritu Santo Fuego, para que Jacob, para que Felipe sean, aleluya, llenos del Espíritu de Dios. Debemos enseñarles que Dios les ama y que Él tiene un plan específico para la vida de ellos. Instruirlos diariamente en la palabra de Dios, en la conversación y en un tiempo de devoción familiar, que ese tiempo también se ha ido perdiendo. Aleluya. Alentarnos mediante el ejemplo y la exhortación a la vida de oración. Yo, por ejemplo, de verdad, hermano, que el pastor Paulo Salas se supo ganar a mis hijas, pero igual era complejo, que el pastor Paulo lo tenía en la casa y cuando estaban todas las niñas estaban de lo más bien viendo monitos, dibujos animados, ya el pastor, ¿qué es lo que le hacía? Ya, vengan para acá, le apagaba la tele y empezaba a enseñarle la palabra. Y cuando veníamos de algún culto, de algo, llegaba el pastor, esta era papivita, se iban rápidamente de ahí. Pero al final se ganaron, el pastor se supo ganar a mis hijas. No era decirle que estaba todos los ratos esperándola ahí para que... A ver, que el Señor nos bendiga. Alentarnos mediante el ejemplo y la exhortación a la vida de la oración. Si queremos que nuestros hijos oren, claramente tenemos que enseñarles, pero nunca va a ser, hermano, como cuando nos ven a nosotros orar. Nos ven a nosotros orar. Amén. Prepararlos para sufrir y soportar la persecución por causa de la justicia. Y eso era lo que le enseñaban, hermano, los discípulos a sus hijos. Como cristianos los perseguían. Y ellos tenían que decirle, te van a perseguir a ti también, pero tú tienes que amar a Dios. Dios te va a cuidar, Él te va a proteger. Y si pierdes la vida, la estás ganando con el Señor. Enseñarle, hermano, que en el Evangelio no todo es color de rosa, que también hay adversidad. También hay momentos complejos, hay dificultades, hermano, por el hecho de ser hijos del Señor. Por eso que tenemos que prepararlos para sufrir y soportar la persecución. Hoy día a lo mejor no nos van a estar golpeando, pero hoy día estamos en medio del orgullo gay. Por eso que todos dicen, hermano, que no hay personas gay o lesbianas que estén arrepentidos, porque ellos, hermano, dicen soy gay, soy lesbiana, o todo lo que ellos practican, hermano, pero lo hablan desde el orgullo. Y hoy día usted vea todos los logotipos en redes sociales, todos celebrando. Amén, pero si uno dice algo, hermano, amén, ahí saltan todas las locas. Aleluya. Gloria a Dios. Usted sabe, hermano, que nosotros vamos a predicar la palabra, hablamos del pecado afuera, hacemos la invitación al Señor. Amén, yo usted a mí no me voy a escuchar aquí dándole como bombo en fiesta a ellos, hermano, pero a mí me preguntan, hermano, y para mí el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Amén. Amén, gracias por esa amén. Para que nos peguen a todos. Si las cosas nos van a cambiar, no van a cambiar, hermano. Y no es porque lo diga yo, es lo que dice la palabra, hermano. Es lo que dice la palabra. Y claramente ellos también tienen necesidad de Dios. Y claramente, hermano, Cristo les amó y nosotros también tenemos que amarles. Tenemos que decirle que si están así, si están determinados a vivir así, van de ir de mal en peor. Pero hoy día, hermano, todo se está abriendo. Hoy día, hermano, mire, el tema de la homosexualidad, cuando yo estaba en el colegio, era tema tabú.
Pero hoy día, hermano, eso está desde la educación, aleluya, escolar. Y todos lo normalizan. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, hermano. De verdad que la situación está bien compleja. Pero el Señor nos guardará a nosotros y guardará nuestra vida, guardará a nuestros hijos. Por eso es que hay que prepararlos, porque cuando usted dice eso, a mí si me preguntan, amén, ¿yo qué voy a decir? ¿Usted cree que voy a...? No, es que no quiero opinar de eso. No, si a mí me preguntan, yo le voy a decir, no, para mí el matrimonio entre un hombre y una mujer, y aunque esté en medio de 10 gays, se lo voy a decir igual. Amén, con amor del Señor. Amén. A lo mejor no con tanto amor, pero con amor. Pero usted cree que, ¿qué van a decir? Yo a lo mejor hoy día, hermano, no estoy laborando en trabajo con compañeros que no son cristianos. Todo mi ambiente, hermano, tiene que ver con la iglesia, con los hermanos, con la gente que comparto. Amén. Pero cuando yo estaba trabajando, yo le enseñaba así. A mí me preguntaban, yo trabajé, hermano, en el hotel y ahí se daba mucho el tema. Y no es que yo andaba así, haciéndole el quita a ellos. Amén. Pero cuando tenía la oportunidad, yo le hablaba del Señor. Entonces uno tiene que hacerlo, tiene que decirle que ellos están en pecado, pero tiene que estar esa empatía de por medio. Porque ellos no son felices así, por más que digan, hermano. Como decía, todos los que están en la tele, hermano, pero ya no hay ningún, todos son afeminados. Amén. Cristo vive. Y eso también ha entrado en la iglesia, hermano. Y fuerte. La vanidad en algunos hombres. Hombres, hermanos, que cuando usted lo ve danzar parecen realmente mujeres, hermanos, tan afeminados. Yo he ido a otra iglesia, hermano, pero son afeminados para danzar, para saludar, para vestirse. El Señor nos bendiga. Gracias a Dios aquí no. Digan a verlo, hermano. Amén. Dijeron. Cristo vive. Por eso que van a sufrir, hermano, porque su opinión, le van a pedir su opinión. Yo, como se los dije otra vez, hermano, cuando usted lee la palabra, cuando usted busca al Señor, le pide al Señor que le ayude, a usted se le desarrolla la capacidad de pensar. Y no de pensar conforme a nuestras propias ideas, sino de pensar en la manera de la palabra, en la manera bíblica, y eso va a ser chocante con otras personas. Amén, va a ser porque ellos no van a entender. Amén, y tampoco vamos a estar yendo a buscar pelea, hermano, pero en determinado momento nos van a preguntar, ¿y usted, vecino Eduardo, qué piensa en esto? Yo le decirle, mire, esto lo pienso y esto es porque lo dice la Biblia. Y a mí me ha tocado, hermano, estar con personas que más que me han debatido, yo le he dicho, ya, mire, ¿sabe qué? No hablemos más del tema, porque yo no tengo ningún interés en a usted de cambiarlo, y usted, por más lo que me diga, estas cosas no las van a cambiar, porque yo desde pequeño las he entendido así, las creo así, y están sustentadas en la palabra de Dios, y a mí no me va a cambiar. Entonces, si quiere que terminemos enojados, sígale dándole, pero yo no voy a estar ahí tampoco combatiendo con usted. Amén. Quedan así con una vez. Amén. Entonces, mire, aparte de enseñarles como padres, nosotros también tenemos que estar intercediendo por nuestros hijos y entender, hermano, mire, si nosotros estamos orando todos los días por nuestros hijos, ¿usted cree que el Señor no va a escuchar esa oración? Que es una oración constante, una oración permanente. Usted te va viendo, hermano, mire, si hoy día de verdad, yo no digo que no haya que usar los medicamentos, no le digo, hermano, que haya que comprarse remedio o que no haya que ir al médico, hay que hacerlo, pero en las generaciones de años atrás no estaban los recursos, hermano. Entonces, como no estaban los recursos para ir al médico y mucho menos para comprar los medicamentos, ¿qué hacían nuestros papás? Estábamos enfermos y lo primero que hacían era ungirnos. Ya ven para acá, y si te portabas mal, te pescaban y te traían acá adelante igual. Y el Señor nos sanaba, el Señor nos sanaba. Si teníamos miedo en la noche, ¿qué íbamos a hacer? Buscar al papá, ¿para qué? Para que nos ungiera, para que nos orara. Así sale la Belén chica a veces, papá, órame para dormir bien. Entonces usted igual, hermano, llévelo al médico, pero también ore. Unja, aplique fe. Que antes que ir al médico, ¿estáis enfermo? Sí, mi papá va a ir al médico. No, diga, mi papá oró, mi mamá oró,
me ungió. Y tenemos que estar en esa intercesión, hermano, constante e intensa, que vaya en intensidad, que a medida que vayan creciendo, más cubrámoslos en oración. Orar por su educación, por su salud, amén, por su futuro. Y todo esto, hermano, lo vamos a conseguir, acompáñame, hermano Daniel, solamente cuando tengamos ese amor y ese interés por los hijos. Por eso es que no es fácil, hermano, ser padre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Como padre tenemos que estar dispuestos a derramar la vida como si fuera un sacrificio al Señor, para profundizar la fe de nuestros hijos y hacer de su vida lo que debe ser en el Señor. Hoy día estamos celebrando, hermano, y en muchas naciones también, el Día del Padre. No es fácil ser padre, hermano. No es fácil. Sean sus niños pequeños, estén más adultos. Siempre, hermano, van a haber dificultades. Pero ¿cómo podemos ser nosotros un buen padre, hermano? Tomándonos de la mano del Señor. Y nuestro Dios, que también es Padre, siempre nos va a estar dando a nosotros el mejor ejemplo. Amén. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, Señor y Dios de nuestra vida, le damos las gracias por esta palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón, que hemos podido compartir en la congregación, deteniéndonos en medio de este mensaje en varios puntos que son importantes para que nosotros podamos desarrollar esa labor paternal. Señor, bendiga a todos nuestros hermanos y a nuestras hermanas que tienen esa bendición, esa labor y responsabilidad de ser padre y también de ser madre. Bendiga, Señor, a nuestros hijos y ayúdenos a darles las herramientas, los elementos para que puedan sobrellevar las dificultades en esta vida y sobre todo para que tengan un acercamiento y una aproximación, Señor, a la palabra. Que ellos puedan entregar su vida al servicio de la obra y del Señor. Que usted pueda tocarlos con su Santo Espíritu y pueda llenarles de esa unción poderosa, Señor. Gracias por nuestros hijos y bendiga a todos nuestros hermanos que tienen esta labor de ser padres. Algunos de ellos aprendiendo porque no tuvieron padres presentes. Pero sé que tú eres ese Dios de misericordia que nos fortalece, nos cuida, nos guarda y nos guía. Y tenemos ese gran ejemplo de usted, mi Dios, porque usted es un padre. Señor, y es un padre bueno, un padre bondadoso, un padre cercano, un padre presente, un padre de piel, un padre que siempre está con nosotros, Señor. Gracias por esta palabra. Somos bendecidos en el nombre de Cristo, para la gloria de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.